Bienvenidos todos a esta conferencia de la Academia Nacional de Medicina y del Comité de Historia y Arte de la Medicina, también de la Academia. Esta noche va a presidir en nombre de la Academia y como coordinadora del comité la doctora Oliva Brenes Antonini, a quien le cedo la palabra. Yo soy la única enmascarada aquí. Eh, Muy buenas noches, estamos muy contentos de todos los presentes. Les damos la bienvenida al doctor Luco Gilque, nuestro conferenciante, a los colegas académicos, a todos los colegas, a toda la gente presente que nos está acompañando. Les agradecemos mucho que estén aquí, porque sabemos que después de la pandemia la gente no quiere salir. Y no quiere salir por varias cosas. Pero yo creo que es necesario que practiquemos el abrazo. El abrazo con las medidas preventivas que es necesario conservar. Yo estoy con una mascarilla, pero no es que tengo ninguna infección. Yo tengo unas defensas medio bajas. Entonces tengo muchísimo gusto de presentar al doctor Luco Gilque Quiroz, licenciado en Biología por la Universidad de Costa Rica, doctor en entomología por la Universidad de California, profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CAT, miembro fundador del grupo cívico La Tertulia del 56, estudioso de los aportes de los naturalistas que han explorado Costa Rica, así como de la campaña nacional contra los filibusteros. Autor o coautor de 6 libros que rescatan los aportes científicos de conservacionistas, así como el legado cívico de algunos de ellos. Sus libros: Carl Hoffman, naturalista médico y héroe nacional, Envío 2006. De cuando la patria ardió, EUNED 2007. Trópico Agreste, la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX, Editorial Tecnológica 2013. Don Juan Rafael Mora y las Ciencias Naturales de Costa Rica, Editorial de la Universidad Técnica Nacional 2015. Santa Rosa, Paraje de Biodiversidad y Escenario de la Libertad, Editorial de la Universidad Técnica Nacional 2021. Carl Hoffman, médico y héroe en la campaña nacional, Editorial Tecnológica 2023. Esta noche el doctor Luco Gilque nos deleitará con la conferencia Doctor Carl Hoffman, cirujano mayor de nuestras tropas en 1856. Tiene la palabra el doctor Luco. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos que me honran con su visita, y especialmente una noche como esta, ¿verdad? De fútbol y lluvia. No es fácil tener un grupo, ustedes son muy selectos. Me acuerdo que mi abuelita decía poquitos, pero benditos. No somos muchos, pero sí gente muy calificada, todas, sin ninguna duda. Muchas gracias, doña Oliva, por su presentación. La firma que ven aquí es la firma del doctor Hoffman. Esa fue la rúbrica con la que él se comprometió a ir a defender a Costa Rica en 1856. Hago una aclaración de una vez, porque el común de nuestro pueblo piensa que la campaña nacional ocurrió en el 56 y duró más de un año, fue de 56-57, pero el doctor Hoffman, por razones que ya verán en la conferencia, participó nada más en la primera etapa. Eso explica esa afirmación.
le comentaba a un par de colegas ahorita que yo descubrí, entre comillas, porque pues, no es ningún descubrimiento científico ni de ese tipo, descubrí la tumba del doctor Hoffman gracias a Clorito Picado. Muy brevemente, fue en el año 2005, mi madre cumplía 10 años de fallecida, fui al cementerio a decirle una oración, a conversar con ella, y cuando salía le pregunté al panteonero, le digo, se me ocurrió que yo no conocía la tumba de Clorito, y que es un personaje muy importante en mi vida. Y entonces le pregunté al panteonero, le digo, ¿usted por casualidad sabe dónde está la tumba de Clorito Picado? Yo supuse que me iba a decir, ¿no? Y me dice, sí. Y yo lo llevo, y era la hora de almuerzo, le digo, ahí estaba con la portavianda para sacar la comida. Ya le digo, no, no, señor, dígame usted, yo voy. Me dice, no, yo lo llevo. Y fuimos. Y cuando nos acercábamos, y al dar la vuelta para llegar a la tumba de Clorito, veo que decía lo que dice aquí, Costa Rica, al doctor Carl Hoffman, cirujano mayor en la Guerra Nacional. Y así de percudida fue como estaba esa tumba. Y lo curioso es que la de Clorito está 3 tumbas. O sea, Hoffman y Clorito fueron compañeros o son compañeros de cementerio y de lote, digamos, dentro del cementerio. Y mi hermana mayor se llama Brunilda, que es historiadora. Ella publicó un libro sobre los alemanes en Costa Rica desde 1840 hasta 1920. Y en esos días le conté yo lo que me había sucedido. Y me dice, yo conozco el testamento del doctor Hoffman. Y le digo, ¿de veras? Y me dice, sí. Y yo nunca había ido al Archivo Nacional. Ahí conocí a doña Olivia, por cierto. Y me llevó. Realmente tuve una ceremonia iniciática prácticamente, porque me instruyó acerca de cómo buscar en el Archivo Nacional. Y llegar al testamento de Hoffman fue tremendamente develador, porque de súbito comienza una leer entre ese montón de letritas, parecen de pulgas, ¿verdad? Chiquititas y todo lo demás, comienza uno a ver los famosos hilos de la madeja que están sueltos, ¿verdad? Que lo llevan a uno a otra y a otra y otra cosa. Entonces ahí nació justamente, gracias a esa tumba y a ese testamento, mi interés por el doctor Hoffman. Para darles un poquito del contexto de él, vean que él hubiera cumplido 200 años el 7 de diciembre pasado. Ya verán que le hicimos un homenaje en Esparza a raíz de esto. De modo que hace 200 años, tendría 200 años y poquito de meses celebramos en este momento. Y él era de la región del norte, de Pomerania. Todo esto que está en oscuro es el reino de Prusia, dentro del imperio alemán. Y aquí está su ciudad, ¿verdad? Stettin, que hoy pertenece a Polonia. Y ahí están los datos, que no me detengo en eso porque ahí están muy claramente. Pero aquí viene lo más interesante. Él forja una amistad muy cercana con un colega que se llama Alexander von Francis, que había nacido en Danzig, que es Gdansk, donde nació todo el movimiento de Lech Walesa, toda esta cuestión de los astilleros, también perteneciente a Polonia hoy. O sea, los dos hoy serían polacos, pero bueno, nacieron en territorio prusiano. Lo curioso es que coincidían ellos en ser los dos médicos y además interesados en el estudio de la naturaleza. Y coinciden en la Universidad de Berlín como estudiantes. Y lo más importante es esto, son discípulos nada más y nada menos que de Rudolf Virchow, proponente de la teoría celular. Y hay algo muy interesante, es que Virchow, Carlos Zamora ha trabajado mucho sobre Virchow, Rafa Jiménez también. Hay un señor en Alemania, yo a él no lo conozco en persona, nos hemos comunicado por vía electrónica, Christian André, que él ha recopilado toda la correspondencia de Virchow, y son pilas de libros. Yo no sé cuántos tendrá ahorita, yo calculo que deben ser unos 60 libros de cartas de Virchow. Y había una, dentro de uno de los tomos, las cartas de él con Bonfrancius, desde antes de venir Bonfrancius para Costa Rica, ya voy a hablar de eso. Entonces, me fue posible conocer mucho de la vida de Bonfrancius e indirectamente de Hoffman, gracias a esas cartas que este señor André ha recopilado, algo muy valioso. Ellos trabajaban en el Hospital La Charité, famoso hospital, ¿verdad? Que está más que activo hoy. Pero, óiganme, para que ustedes vean los pares académicos de ellos. Ellos no fueron pares de Hoffman, porque era en Breslau, pero bueno, el famoso ¿por qué?
Me acuerdo porque le decía ahora al doctor de Céspedes, aunque yo soy biólogo de formación, entomólogo para más señas, los biólogos teníamos que tomar cursos, tomábamos anatomía humana, tomábamos fisiología humana y bioquímica en la Facultad de Medicina. Y me acuerdo en fisiología que le hablaban a uno de las células de Purkinje, por ejemplo, o Serman, ¿verdad? Como fisiólogo, laringólogo. Estos eran los compañeros de Bonfrancius, para que ustedes vean la calidad y para que no quede hacia atrás todavía, Kirchhoff y Bunsen. Kirchhoff todavía en todas las universidades se estudian los circuitos de Kirchhoff. Y Bunsen, en todo laboratorio hay un mechero de Bunsen, ¿verdad? Pero más que el mechero, ellos fueron descubridores del cesio y del rubidio, eran gente de primerísimo nivel. Con eso lo que les quiero decir es que tanto Hoffman como Bonfrancius no eran ningunos mediquitos improvisados que llegaron aquí a ver qué hacían, no, eran gente que venían de interactuar con científicos de primer nivel. Y para hablar de científicos de primer nivel, se me fue una, aquí está, nada menos que Alexander Bonfrancius. Bonfrancius, que era el gran referente en Alemania y en Europa y en el mundo. Perdón, sí, gracias. El Alexander me comió. Gracias, Carlos. El gran referente. Para los que no conocen los detalles, para que me quedo pegado, ya se la... Este muchacho, Chris. Pero no avanza. Bueno, lo hago aquí manual, no hay problema. Sí, se quedó pegado. Sí, pero bueno, voy adelantando para no atrasarnos. Humboldt fue el gran explorador del trópico americano. Él recorrió América del Sur desde 1799 hasta 1804. Ya con este no. Ay, qué dicho. ¿Ves? Una mano femenina era lo que hacía falta. Muchas gracias, Karen. Era un muchacho relativamente joven que se viene para América junto con Aimé Bonpland, el francés, médico también, a explorar nuestro continente. Y de ahí resultan estas obras extraordinarias. 30 volúmenes del viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Y luego Cosmos, que es una obra clasiquísima de Humboldt. Entonces, no fue profesor de ellos, porque Humboldt nunca fue profesor, pero ellos lo conocieron y lo trataron en Berlín. Entonces, en las conversaciones con Hoffman, evidentemente que les hablaba del trópico, de todo lo que había visto, y ese magnetismo se los iba a impregnar a ellos y los iba a invitar a venir al trópico. Ahora, simultáneamente, había grandes conflictos en toda Europa. Había habido grandes luchas antimonárquicas en casi todos los países europeos y en particular en Alemania, y a inicios del 48 se estalla realmente la revolución. Y en las calles de Berlín, ahí, como se nota en esta imagen del dibujo de la época, luchas en las barricadas, ahí estuvo Virchow, y después ahí estuvieron Hoffman, y ahí estuvo Bonfrancius también. Ellos sufren todo eso. Y en esa época hay una gran diáspora, porque también después de la revolución hay un gran desencanto. Se ofrecen grandes cambios que no cuajan al final de cuentas, y eso significa que hay grandes masas empobrecidas, sobre todo en el campo, y comienzan los alemanes a emigrar de manera masiva hacia América, en particular hacia Estados Unidos. Y es entonces cuando surge la posibilidad de que vengan algunos de ellos a Costa Rica. Aparece esta figura, la Sociedad Berlinesa de Colonización para Centroamérica, y ahí aparece el varón Alexander von Bülow, o von Bülow. Von Bülow era militar de formación, pero tenía estudios en ingeniería y en economía. Y él se empeña en crear una colonia alemana en América Central. Hace un primer intento en Guatemala, en Santo Tomás, en una figura mixta con austríacos eran, no recuerdo ahorita, en fin, pero fracasa. Entonces intentan otro en Bluefields, en Nicaragua, y también fracasa. Hacen un primer intento en Miravalles, en Guanacaste,
hay unos problemas con Nicaragua por cuestiones de límites, y al final deciden que el lugar es Turrialba. El plan de ellos era era colonizar el Valle de Twist, traer 7,000 alemanes en un periodo de casi medio siglo, y construir el primer puerto hacia el Caribe, porque no teníamos puerto. Para llegar en esos tiempos de Europa, había que bajar por el Atlántico hasta Cabo de Hornos y subir hasta Punta Arenas, o venir hasta Greytown o San Juan del Norte, territorio de Nicaragua, que es donde tuvimos el conflicto con Nicaragua. Bueno, todavía sigue ahí, es medio latente, por lo de Isla Calero. Era llegar ahí. Entonces, esta era la posibilidad de hacer un puerto en el Caribe. Yo escribí este librito que se llama La bandera prusiana ondeó en Angostura, porque efectivamente ahí estuvo la bandera de Prusia ondeando. Ese libro se consigue gratuitamente, me lo publicó el ICE. Si ponen mi nombre y ponen Angostura, ahí lo van a ver. Es un librito cortito, pero muy, muy sustancioso en cuanto a la génesis y el funcionamiento de ese proyecto que abortó, lamentablemente. A todas estas, el secretario de la Sociedad Berlinesa era Fernando Streber. Streber es el ancestro del famoso don Oscar Barahona Streber, ¿verdad? Que fue tan importante para nuestro país, tuvo que ver mucho con toda la reforma social después del 48, ¿verdad? Y Streber había luchado en las calles de Berlín junto con Hoffman. Entonces lo invita de que venga porque ya hay una comunidad alemana incipiente. Este era San José en esa época. Ese dibujo lo hizo un venezolano, Ramón Páez Ricaurte, que vino acompañando a un viajero irlandés, Thomas Migger. Entonces, ese era San José. Vean ustedes cómo, qué aldeano que era, ¿verdad? Porque se ve, esta es una imagen captada como desde la Biblioteca Nacional, como con el Parque Nacional aquí a la izquierda. Entonces, allá los cerros de Escazú al fondo. Pero ven que, de hecho, cuando uno ve los periódicos de la época, ahí por la iglesia de la Dolorosa, había unos cafetales grandísimos. Ese era nuestro San José a mediados del siglo XIX. Entonces, en diciembre del 53, justamente a San Juan del Norte, es donde llegan en este barquito, en el Antoniet. Aquí está la rada, la bahía de San Juan del Norte. Llegan Hoffman, Bonfrancius y llega don Julián Carmiol. Estoy seguro que todos estamos familiarizados con el apellido Carmiol, porque fue un apellido que se ha difundido mucho, pero el apellido original era Carmigogl, como está escrito aquí. Don Julián se lo cambió para facilitarle la vida a todo el mundo, ¿verdad? Porque es un nombre, un apellido muy, muy complicado. Y ellos traen justamente una carta de recomendación de Humboldt. Estoy seguro que los que están atrás no podrán leerlo por pequeña la letra. Leo lo que está en verde, nada más. Porque Humboldt le dice a don Juanito Mora que solicita protección para los viajeros naturalistas, doctores Francis y Hoffman, que viajan para conocer mejor esos bellísimos países. Y luego les dice, en el estado de Costa Rica y en los volcanes de la cordillera encontrarán los señores Francis y Hoffman ancho y provechoso campo para sus investigaciones. Y resalta que don Juanito era un hombre que se preocupaba por el avance de la ciencia, lo cual no era lisonjería, no era retórica, es cierto. Yo publiqué un librito, doña Olive lo mencionó, que se llama Don Juan Rafael Mora y el desarrollo de las ciencias naturales en Costa Rica, donde hay evidencias fehacientes de cómo don Juanito se había interesado, por ejemplo, don Juanito, en tener un museo nacional en 1849. Y el primer jardín botánico, también en 1849 en San José, y otras cosas más, pero en fin, el punto es que ellos llegan con una carta de este peso, de nada más y nada menos que el mayor científico del mundo, ¿verdad? Ahora, hacer ciencia en Costa Rica, ¿era posible? Muy difícil. La Universidad de Santo Tomás, fundada en 1844, pero funcionaba en una casa. No es sino como en el 50 y resto que hacen el edificio. Este edificio, para los que no lo saben, estaba donde está ahora el Ministerio de Hacienda, donde estuvo el Banco Anglo. En esa esquina estaba justamente. Pero vean las carreras que ofrecían: teología, derecho, letras, filosofía. Después agrimensura. Pero no había medicina, no había farmacia, menos biología. Entonces, ¿qué iban a enseñar ellos? Entonces, don Juanito no los pudo complacer dándoles trabajo. Lo que hizo fue decirles, bueno, ejerzan su profesión. Con Bonfrancius hizo una excepción, como lo verán muy pronto. Un hecho a resaltar, uno podría decir, bueno, cualquiera era vecino de cualquiera en esa época con San José. Si hoy es chiquitita, en aquella época ni se diga. Pero don Juanito vivía aquí. Aquí tenemos la catedral, la actual catedral,
Aquí tenemos el Parque Central, que se llamaba la Plaza Mayor o Plaza Principal. Don Juanito vivía aquí en la Avenida Segunda, como a la mitad de la Avenida Segunda. Ahora hay un centro de estudios que se llama IBESA o algo así. Hoffman, ya verán, esta es la casa de don Juanito, de hecho. Y Hoffman, la hipótesis mía es que él vivía en esta esquina. Esta foto es tomada desde la catedral, viendo hacia la Dolorosa, cuando eso se llamaba la calle de la Pólvora. Y por mis análisis, yo estoy casi seguro de que Hoffman vivía aquí, pero tenía el consultorio frente al Parque Central. Y de eso me encontré una foto para mi último libro, ahí aparece esa foto. Ahí argumento por qué era el consultorio de Hoffman. El consultorio de él estaba en la calle de la Independencia. En aquella época se le llamaba botica de servicio a las boticas de turno. Y no significaba que el farmacéutico o el médico tenían que estar ahí toda la noche. Tenían la obligación legalmente de que si a las 4 de la mañana les tocaban la puerta, tenían la obligación de levantarse y atender al paciente, pero no tenían que estar ahí permanentemente. Entonces, para que el pueblo, para que la gente supiera cuál farmacia iba a estar abierta, una semana antes se analizaba, se publicaba eso. Entonces, por eso, para la semana entrante, la del doctor Hoffman en tal lugar, la del doctor tal y tal, y así funcionaba este asunto. Por eso pude localizar, ¿verdad?, dónde era que él vivía. En el caso de Bonfrancius padecía de los pulmones. Él tenía un problema serio, un alma muy seria, y cuando llegó a San José, sintió, bueno, la gente siempre ha dicho, ¿verdad?, que en aquellos tiempos, es más, mi familia, yo soy naranjeño de nacimiento, mi familia se vino en el 56, y mis hermanos dicen que San José era fríísimo, tienen que andar abrigados, veníamos de Naranjo, del calor de Alajuela, y entonces para esta gente, imagínense lo que era. Entonces, Bonfrancio decide irse para Alajuela, por el clima más favorable. Y entonces don Juanito lo nombra médico de pueblo. Ya en abril del 54, estuvo casi 2 años. Y vean que no estaba mal el sueldo, eran 100 pesos. Ganaba el doble de los diputados y de los jueces. O sea, era un salario importante. Bonfrancio vivió donde hoy está el almacén Llobet, o sea, a una cuadra al oeste del parque. La pregunta que siempre me hago cuando doy charlas aquí de estas es que, ¿cuál sería el apodo que le tendría a Bonfrancio? Porque no creo que sea librado de un apodo en Alajuela, ¿verdad? Ahí nadie se libra. Bien, Hoffman se dedica, él lo reconoce, él dice, para poder vivir y tener una vida digna en estos países hay que trabajar. Hay que trabajar, nadie le iba a dar a él mantenimiento para que hiciera exploraciones de la flora y la fauna. Entonces tuvo que ejercer en su consultorio, en su botica, y cuando podía, en fines de semana, algún feriado, algún rato libre, hacer exploraciones cerca. Sus 2 grandes exploraciones las hizo al Irazú y al Barba, pero lo hizo año y medio después de llegado, porque no tenía los recursos y además era complicado llegar hasta el Irazú, era organizar realmente ¿verdad?, una caravana de gente con mulas y con todos los pertrechos para poder recolectar plantas y animales. Aquí viene el primer gran aporte de Hoffman. Esa foto que está arriba me la mandó, yo no conozco Alemania, pero hice el contacto con gente allá. En la provincia de Pomerania, hasta lo que entiendo, la montaña más alta mide como 300 metros. Hoffman venía de esas tierras, de esas planicies, y con apenas un par de años de vivir en Costa Rica, es capaz de proponer el primer sistema de clasificación de la vegetación de Costa Rica según la altitud, desde la costa hasta la Salamanca. Uno dice, ¿pero qué es esa visión? O sea, claro, habían leído de otros autores, de Humboldt y de otros, pero él hace su propia síntesis, su propio planteamiento, plantea su propio esquema. Ese es el primer esquema que tenemos. De hecho, como biólogos, nosotros eso lo estudiábamos en nuestra carrera, al principio, un curso que se llama Historia Natural de Costa Rica. Hoy tenemos un mapa muy completo elaborado por el doctor Leslie Holdridge, famoso ecólogo, fundador del Centro Científico Tropical, pero realmente el primordio, el embrión de eso fue ese aporte de Hoffman. Ahora, ellos venían a recoger plantas y animales, pero ellos no podían identificarlas, era muy complejo. Entonces tenían que recurrir a colegas, a especialistas en Berlín. Y aquí están 4 de ellos, no hay foto de Klotz, pero aquí tenemos, este es Peters, especialista en mamíferos, Jean-Louis Cavani en aves, von Martens en moluscos y Klotz en insectos. Todos ellos recibían grandes cantidades de material
que lo identificaban y así fue como se comenzó a elaborar los primeros inventarios de nuestra flora y nuestra fauna. De manera resumida, Hoffman logró enviar cerca de 3.000 especímenes y hoy es una cifra alta, pero cuando uno piensa en aquella época en que no había electricidad, entonces, por ejemplo, las muestras de plantas se enmohecían rapidísimo, se perdían. Las muestras, si no había preservantes, para las muestras de insectos o de mamíferos, igual. Entonces, es sumamente meritorio esa labor. Entonces, vean ustedes, 300 especímenes de fauna y 3.000 de plantas. En retribución o en reconocimiento a su labor, hay cerca de 40 especies que llevan su epíteto con el nombre. Ahora voy a mostrarles una. Y él ya soñaba con escribir un libro. Y él decía, quiero que sea un libro colegiado, no va a ser un libro cuyo autor es Carl Hoffman. Van a ser Hoffman y von Francius y Peters y los demás. Un libro que iba a ser el primer libro sobre la biodiversidad costarricense. Imagínense, tan temprano como 1856, 57, por ahí. Es algo realmente sorprendente. Algunas de las especies que llevan el epíteto, el nombre de él, el perezoso, de 2 uñas, de 2 dedos, Coloepus hoffmanni, hoy símbolo nacional junto con el otro perezoso. Este carpintero, que es Melanerpes hoffmanni, esta planta, Syngonium hoffmanni, Senecio hoffmanni, que ahora se llama Pseudohinopsis hoffmanni, y en fin, ya les digo, son 40 que tienen el nombre de él en reconocimiento de esa labor tan asidua, tan fuerte que hizo de recolección. Para los que tengan interés en profundizar en esto, en la parte de él como naturalista, de mi primer libro, este libro tiene, es un libro que no es muy grueso, no es muy voluminoso, pero lo lindo es que tiene al final los relatos que él escribió cuando subió al Irazú y al Barba. Son unos relatos extraordinariamente bellos, o sea, no solamente científicamente calificados, de alto nivel científico, sino que están muy bien escritos, con una prosa realmente extraordinaria. Y este es el otro libro, ese sí se llama el libro gordo de Petete, porque son 680 páginas, ¿verdad? Que es el de, si no le sirve para leer, lo pueden poner en la puerta y no se le cierra la puerta. Ahí hago un análisis de los aportes de los alemanes y ya me meto un poquito en el siglo XIX con la llegada de los suizos como Henri Pittier, Adolphe Pondus, Paul Viollet, etc. Todavía en el tecnológico ya se agotó la primera edición, pero hay una edición, una segunda que se hizo y todavía hay disponibles. Entonces vean que no me he referido a von Francius porque mi charla es sobre Hoffman, pero tanto Hoffman como von Francius estaban felices. Estaban felices ejerciendo su profesión de médicos y con lo que ganaban financiaban sus recolecciones de plantas y animales. Lo que no se imaginaban era que en el horizonte se cernía una amenaza realmente ominosa, realmente muy seria, que era el riesgo de una invasión. Aquí está la firma de William Walker, esa la encontré en el Archivo Nacional, de un solo documento que hay de él ahí. Aquí está el cuartel de Walker en Granada y aquí está él. De nuevo, estas no son imágenes, eran hechas por corresponsales de guerra que venían a Centroamérica, ¿verdad? Y ya para finales del 55, Walker llega a mediados del 55 a Nicaragua, pero ya se comienza a ver el riesgo de una invasión a Costa Rica hacia finales de año, y ya en noviembre don Juanito emite la primera proclama y le dice al pueblo, estén atentos, no dejen de cultivar sus campos, sigan en sus actividades, que cuando venga la situación difícil yo los llamaré. Y estas son las palabras de don Juanito: a las armas ha llegado el momento que os anuncié. Esas palabras fueron pronunciadas el 1 de marzo del 56. Y ese mismo día, eso fue un sábado, ahí en la plaza principal, y ese mismo día, don Juanito recibió esta carta. Esta carta está en el Archivo Nacional, una carta muy lacónica, imposible leer para ustedes desde allá. Por cierto, aquí está la firma del doctor Hoffman, que les mostré al puro principio, ¿verdad? Esto es lo que dice la carta. Vean ustedes, o sea, el compromiso de ir a defender a Costa Rica. Y posiblemente en nuestros tiempos, eso le llega a un presidente y dice, ahí después te llamo. Y la otra semana tal vez te pase por ahí. No, esa era gente de palabra. Y no es cuento, bonito, se le tomó la palabra. Tan es así, que el 29, ese año fue bisiesto, en la víspera,
el 29, don Juanito ya había nombrado, antes de que los alemanes ofrecieran eso, ya había nombrado el Estado Mayor del ejército y ahí había alemanes. Fueron 10 los alemanes que participaron en nuestra campaña. En rojo he marcado aquellos de los cuales tengo foto. Guillermo Witting, aquí está con las condecoraciones. Rodolfo Cuel, amigo íntimo, estuvo con Hoffmann hasta el momento de su muerte. Y Leonardo Steller, que este es un personaje que yo rescaté porque en todos los libros de historia no se le menciona. Se le menciona como Linata Steva. A mí me pareció ese nombre muy raro desde siempre, porque no tenía pie ni cabeza. Y comencé a hacer indagaciones y descubrí que el nombre de él, seguramente decía, ¿cómo se llama usted? Leonardo, sonaba Linata y Steller, Steva, y le pusieron así quedó, ¿verdad? Los que tenemos apellido raro, el apellido mío, a mí me lo han escrito, yo calculo que fácilmente de 18 o 20 maneras, y son 5 letras, imagínense. Entonces, con esos apellidos tan complejos, bien hizo don Julián Carmiol de ponerse Carmiol y no Carmigol, ¿verdad? Estos fueron, y algunos de ellos, los que tienen una crucita, fueron los que murieron. Murieron 4 de ellos, incluido el famoso von Bülow, que fue el que trató de establecer la colonia en Angostura, en Turrialba. Voy a volver un poquito a von Bülow posteriormente. Pero ojo, ese 29 de febrero ya había nombrado a Hoffmann cirujano mayor del ejército expedicionario. Tanta confianza le tenía don Juanito a Hoffmann, que es lo que yo digo siempre, ¿cuál presidente pone en las manos de un extranjero toda la seguridad y la salud de su ejército? Eso significa una confianza absoluta, absoluta. Eso denota el grado de hermandad que realmente hubo, y al final van a ver cómo se cimentó esa relación entre don Juanito y el doctor Hoffmann. Hay este testimonio muy lindo que lo recogió don Anastasio Alfaro, cuando es director del Museo Nacional, de este señor Juan Blas Venegas, donde describe cómo era Hoffmann. Esa foto de Hoffmann es la misma que le mostré antes, solo que un amigo, como ahora hay esas técnicas de inteligencia artificial y pueden pintar, la pintó y quedó bonita, por eso la incluí, y le da un poquito de vitalidad también, porque con la foto él estaba ya bastante enfermo. Ven ustedes, teníamos 4,000 combatientes, se ha hablado de 9,000, de 10,000, el historiador Raúl Arias, muy buen amigo mío, ha documentado ya con mucho detalle que el número de combatientes fue de 4,000, pero eran 6 médicos nada más para 4,000 combatientes. Los que están ahí, esos 4, más Carlos Francisco Moya, que era ayudante, y luego Lucas Alvarado, perdón, nada más para ubicarlos, don Cruz Alvarado Velasco, está aquí, por cierto, está aquí, está de ser cuarto, fue presidente del Colegio de Médicos. Don Andrés Sáenz Llorente, don Fermín Mesa Orellana, por cierto, guatemalteco, Francisco Bastos, nicaragüense, don Lucas Alvarado era de Cartago, él participó muy puntualmente en Sarapiquí, y don Francis fue llamado a Sarapiquí en determinado momento, no me voy a meter en esos detalles. Quiero resaltar eso, de que ellos tenían que hacerle frente a esa cantidad de personas. Esta es una imagen muy linda, una recreación que se la debo al amigo Carlos Aguilar Durán, dibujante, pintor alajuelense, que me ha apoyado mucho siempre en mis libros, con los dibujos, ha recreado muy bien, de manera muy vívida, estas imágenes, ¿verdad? Donde iban nuestros combatientes para el frente de guerra. Imagínense lo que es caminar, porque muchos lo hicieron a pie, 115 kilómetros, desde San José hasta Punta Arenas, y hacerlo por este camino, ¿verdad? El camino nacional que salía ahí por la Uruca, ahí por la Pozuelo, bajaba por el Vinilla y cogía por Jardines del Recuerdo a salir a la Ribera de Belén hasta salir a la Garita y ya llegar a Atenas, San Mateo, María. Para los que no lo han hecho, háganlo un día. Si ustedes pueden coger su carro y se van ahí por Atenas, suben hacia Desmonte, ahí está todavía gran parte de la calzada por donde pasaron nuestras tropas y por donde exportábamos el café desde los años 30 del siglo XIX. Es un lugar muy lindo, son parajes muy lindos, entornos maravillosos que llevan a esas remembranzas tan importantes, ¿verdad?, para la patria. Y bueno, ellos llegan, establecen el campamento en Liberia, en el parque principal de Liberia, y mientras están en Liberia les informan que hay aparentemente que los filibusteros andan por las cercanías de Santa Rosa. Don José Joaquín Mora, hermano de don Juanito, se le envía a cargo de un batallón
Y es así como se libra la primera batalla. Realmente los filibusteros no andaban buscando nada en Santa Rosa. El plan de ellos era llegar a Liberia, era tomar Liberia, declararlo territorio nicaragüense y otras implicaciones que Raúl Arias ha estudiado muy a fondo. Pero cayeron en la trampa, ahí cayeron en la ratonera, porque por una infausta casualidad para los filibusteros, la hacienda Santa Rosa había pertenecido, en ese momento era de un cartaginés, don Ramón Gómez Elizondo, pero había pertenecido a don Agustín Gutiérrez de Lizauzábal, que era el suegro de don José Joaquín Mora. Entonces, don José Joaquín Mora iba a pasar vacaciones con su familia ahí, se conocía la hacienda como la palma de la mano. Entonces fue muy sencillo hacerles una emboscada, una operación de pinzas que llaman, y por eso el combate de Santa Rosa dura 14 minutos, una batalla cortísima, pero fue porque don José Joaquín se conocía el terreno con todo detalle, ¿verdad? Ese 20 de marzo, en la tarde, se libra la batalla. No andaba Hoffman, el médico era don Cruz Alvarado Velasco. Y este es el saldo doloroso, ¿verdad? De muertes y de heridos. En nuestras filas, 20 muertos y 31 heridos. El general Mora manda un emisario desde Santa Rosa hasta Liberia, son 37, 40 kilómetros. Imagínense lo que es de noche. Yo hice la averiguación, yo me imaginé la canción Luna Liberiana, ¿verdad? La canción tan linda, esas lunas de la bajura. Y después me dijo un amigo, vos sabés que tenés razón, que había luna llena. Y me buscó el calendario lunar y efectivamente era una noche de una luna llena, plena. Esa noche en que don Juanito a las 2:30 de la mañana se entera de que habíamos derrotado a los filibusteros. En ese momento don Juanito escribe 3 cartas. Esas están en el Archivo Nacional y le pide a Hoffman que por favor se vaya a auxiliar a don Cruz Alvarado Velasco a Santa Rosa, y Hoffman por supuesto que lo hace. De esa manera tenemos la participación de Hoffman y oigan, de los 31 heridos, murió uno nada más y murió de tétano. O sea, ya por una cuestión, ¿verdad? Por Clostridium tetani, ¿verdad? Que es ya una infección bacterial o bacteriana, pero no murió por las heridas propiamente. Quiere decir que don Cruz Alvarado y el doctor Hoffman hicieron un trabajo realmente encomiable. Don Cruz Alvarado se queda en Liberia atendiendo a los heridos. Las tropas siguen hacia Nicaragua persiguiendo a los filibusteros. Y viene el primer combate en tierra nicaragüense, que es una escaramuza en el puerto de Lacustre, de la Virgen. Aquí hay una foto, una imagen también hubo el fuego, los nuestros quemaron el muelle de ahí. Repito, son hechas por corresponsales de guerra estadounidenses. Y ahí es cuando Hoffman tiene que hacer la primera amputación. Yo he hablado con médicos, bueno, Carlos me ha ayudado en mis libros, el doctor Arguedas Chaver y Vladimir Carazo, especialmente ellos tres, pero algunos otros. Y cuando uno estudia la situación de la anestesia, está el libro del doctor Sotela, ¿verdad? Montañé. Cuando uno ve lo que se conocía en aquella época, no había anestésicos. No había anestésicos. Y yo les preguntaba, ¿cómo hacían para hacer operaciones? Y lo normal era que le pusieran un paño, un trapo con alcohol, con licor, con guaro, y para que apretara y no pegara gritos. Y luego las amputaciones las hacían con sierra o con hacha, la de articulación, donde fuera, en un dedo, en la muñeca, donde fuera, en la pierna, y después cauterizaban con aceite hirviendo. Esas eran las técnicas de la época. Algo tremendo, o sea, es escalofriante, realmente esa es la palabra, escalofriante. Y así tenían que actuar. Yo he leído, por ejemplo, en la guerra de secesión en Estados Unidos, que viene muy poquito después de nuestra campaña nacional, de hecho muchos de los filibusteros de aquí se fueron a pelear allá. La mayor parte de las muertes se debió a falta de asepsia, a falta de higiene, ¿verdad? En los hospitales de campaña, de guerra. Hubo más muertos por infecciones que por la misma pólvora, ¿verdad? Entonces no era que extraño que ocurriera eso con nuestras tropas. Y entonces ya llega el 11 de abril, y de nuevo, siempre se ha dicho que ese día murieron 500 personas. Realmente Raúl ha hecho los cálculos ya con documentos confiables y de dignos, y realmente fueron 136, no quiere decir que sea poco. 136 personas fallecidas en un intervalo de, si acaso, 11, 12 horas, es demasiado, es una barbaridad, y el dolor humano, todo lo que eso representa. Ustedes que son médicos, que se pasan salvando vidas, ¿verdad? Y ellos tenían que hacerle frente a eso, pero no solamente los muertos, sino
después los heridos. Esa misma tarde, el doctor Hoffman tuvo que instalar un hospital de guerra, un hospital de campaña. Lo hicieron en la casa de José María Maliaño. Todavía está esa casa en Rivas. Raúl justamente me prestó esta foto. El combate se centró en esta parte. Aquí fue donde fue el escenario principal del combate. El hospital estaba un poquito distante. Y Hoffman elabora un informe sobre los heridos. Aquí corté este pedacito nada más. Era abril 15 de 1856, el cirujano mayor del ejército expedicionario, doctor Karl Hoffman. Y vean, como buen alemán que era, debo esta imagen también a Carlos, que me la preparó para mi libro. Fueron 271 heridos. Y esta es la lista, esta lista está en el Archivo Nacional. Y como buen alemán, aquí está el nombre del paciente, el lugar de donde venía, el grado militar, el tipo de herida y la magnitud de la herida. Si era leve, si era grave, etcétera. Entonces, y le toca hacer a él y a su equipo 7 amputaciones más. Imagínense lo que es esa casita, una casa esquinera, me imagino que una casa solariega típica colonial de Rivas y de otras ciudades centroamericanas. Pero ahí, albergar a 271 personas, ¿en cuáles camas? O camillas, o tijeretas, o lo que fuera, no había y con piso de tierra. ¿En qué condiciones de higiene, verdad? Y así tuvieron que hacerlo. Y aún así, el general Pedro Barillier, francés, fue contratado, fue traído para apoyar a nuestras tropas, decía esto, no lo leo porque ustedes sí lo pueden leer bien, destaca esos cuidados, ese esmero, esa entrega de Hoffman para curar a esos heridos. Y cuando se está enfrentando esa situación tan difícil, ya de por sí descomunal, de 271 heridos y los muertos que había habido, aparece el cólera. Ustedes lo saben bien, en aquella época se imputaban todos los males, todas las enfermedades infectocontagiosas, se le imputaban a lo que llamaban vapores miasmáticos, que supuestamente de las aguas estancadas, de los cuerpos putrefactos, salían partículas que causaban contagio. Bueno, no se hablaba de contagio siquiera. Causaban enfermedades. Y se decía, y eso lo dice don Juanito en uno de sus testimonios, que la atmósfera caliente de Rivas era inconveniente. Algo muy curioso, porque Rivas, yo he estado en Rivas nada más una vez y de paso, pero Rivas está caliente como Guanacaste. Entonces ellos le imputaban el calor del lado nicaragüense, pero no el calor del lado de Costa Rica, ¿verdad? Pero tan calientes de un lado como del otro. En fin. Y entonces ellos decían que se producía un aumento excesivo de bilis. Por fortuna, Hoffman sabía del cólera. Ya para ese momento se había vivido una tercera pandemia, aunque el cólera es originario de la India, se había extendido por todo el mundo, y en Berlín él trabajó en este sanatorio. Tuve la fortuna de encontrar este mapa y gracias a Silvia Cruz, muy querida amiga mía que siempre me traduce los textos, pude encontrar este mapa y pudimos dar que aquí estuvo el sanatorio. Yo no conozco, como digo, Alemania ni Berlín, pero aquí está la plaza Alexanderplatz, muy cerca, en el puro centro de Berlín. A pocas cuadras estuvo el sanatorio donde trabajó el doctor Hoffman. ¿Y qué hizo Hoffman ahí? Uno podría decir, improvisó. Bueno, sí, porque no se sabía que era causado por una bacteria, ¿verdad? Curiosamente, yo no sabía qué había hecho él. Pero cuando él muere, en su testamento, bueno, él hace un testamento que lo toma Rodolfo Cuel, cuya foto mostré antes, pero él dona todos sus libros a la Universidad de Santo Tomás. Y entre la lista de libros hay un título con el número 46 que dice C. Hoffman y en alemán dice cloruro de carbono contra el cólera. Estuve viendo, son 28 páginas, para mí es un folleto, y yo creo, hipotetizo, que son las observaciones que él había hecho en Alemania durante el tiempo que trabajó en ese sanatorio. Lamentablemente, traté de buscar este documento, pero la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás se dañó casi toda. Hay algunas cosas todavía en la Biblioteca Nacional, pero muy pocas. Pero vean ustedes, esa no fue una idea de él, esa fue de un médico, John King, inglés, pero él comenzó, Hoffman, a hacer experimentos con tetracloruro de carbono, combinándolo con baños de agua fría. En el libro están los detalles para quien tenga interés en eso. Curiosamente, cuando yo leí eso me asusté mucho, porque nosotros como entomólogos, cuando capturamos insectos, normalmente los anestesiamos con éter
con cloroformo o con cloruro, tetracloruro de carbono. Entonces yo decía, ¿cómo van a tratar a alguien con una sustancia que es tóxica? Y lo que estuve viendo el otro día en internet es que se usaba como refrigerante hasta hace poco, pero ahora está prohibida por tóxica. Supongo que usaban dosis homeopáticas prácticamente, dosis mínimas, para que no fueran a causar un efecto peor que el de la enfermedad, ¿verdad? Pero ojo, él publicó estos hallazgos. Aquí está la revista, una revista austriaca, y Virchow, el muy célebre Virchow, en el obituario de von Francis, alude a Hoffman y dice, el doctor Karl Hoffman, rememorado a menudo en mis trabajos sobre el cólera. Es decir, el mismo Virchow le dio crédito, claro, no se sabía que era una bacteria, pero lo que pudo hacer con el conocimiento que se tenía en aquella época. Hoffman, además de todo el trabajo que tuvo en ese hospital de sangre, después le tocó hacer la repatriación de los enfermos de cólera desde San Juan del Sur, ya en el Pacífico. Se quedó con el general Cañas. Estas son imágenes también de la época, que están los barcos, y murió una gran cantidad de gente de camino, de manera que tuvieron que tirarlos al mar, lógicamente, porque ya era gente que no iba a llegar, ¿verdad? Y hay un momento en que no dan abasto, nadie llevaba suficientes medicinas para atender a tanta gente. Entonces Hoffman dice, necesitamos más médicos y necesitamos más medicinas. Entonces un mensajero trae la información a San José y mandan a don Bruno Carranza Ramírez, que por cierto lo vi ahora, aquí está, segundo presidente del Colegio de Médicos, que fue presidente de la República, por cierto, también, y lo mandan con von Francis y con 3 cajas de medicinas. Pero cuando llegan a Punta Arenas, se enteran, porque no sabían que el cólera había surgido en Rivas, entonces deciden mejor quedarse en Punta Arenas y luego se unen a unos hospitales de campaña que se establecieron en Punta Arenas y Liberia. Y ahí es muy interesante porque aparecen 2 estadounidenses médicos en nuestras tropas. Santiago Holland, que después sería el primer director del Hospital San Juan de Dios, y el cónsul Green, cónsul estadounidense, Marquis Lafayette Hine, más Lucas Angulo, que era colombiano, y Manuel María Esquivel, que era costarricense. Entonces esta gente se queda en Liberia, ¿verdad? Y en Punta Arenas quedan de esos 2 hospitales para atender a los que llegaban enfermos ahí. No me detengo en esto, ustedes están familiarizados como médicos. A mí siempre me hace gracia porque he leído incluso algunas novelas de la época, y cuando la gente habla del cólera dice, y la gente retorciéndose de aquellos calenturones, y el cólera es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que da es un frío del cuerpo inmenso. Y muy interesante porque cuando uno ve la información de la época, dicen el hielo del cuerpo, pero hielo con Y, ¿verdad? Tenía hielo de cuerpo, que era de esa frialdad, ¿verdad? Vieron que hubo que esperar casi 30 años para que Koch, ¿verdad? Descubriera que realmente el cólera era causado por un bacilo, ¿verdad? Por una bacteria, por Vibrio cólera. Entonces, ¿cómo iban a dar medidas acertadas en aquella época? Sin embargo, vean ustedes los estragos, ustedes estoy seguro que están familiarizados con esto. Perdimos casi el 10% de nuestra población, en promedio 111 muertes diarias, tremendo. Y no hubo respeto por posición social, ni política, ni religiosa. Ahí se fueron comandantes, capellanes, el secretario don Juanito, Adolphe Marie, francés, 4 diputados, 2 expresidentes, y el vicepresidente, presidente en ejercicio, don Francisco Mario Oriamuno, por cierto es el abuelo de don Ricardo Jiménez Oriamuno, murió en ese momento. Puse una interrogación con Fonbilu porque simultáneamente al cólera hubo una epidemia de disentería. Y según Leonardo Mata, en un análisis que hacía Leonardo sobre el cólera, Fonbilu, por todos los síntomas, no murió de cólera, sino de disentería. En medio de eso, lo que había era pavor en el Valle Central. La gente moría. No se permitía hacer velas, simplemente se pasaba a recoger a los muertos, se les ponía en carretas y se les llevaba a los cementerios, ¿verdad? Y se les enterraba, se ponía una capa de cal y otro cadáver, y otro cadáver, y otro cadáver. Una cuestión tremenda. En medio de ese pavor aparece la voz de Hoffman, el 12 de mayo. Que no lo pueden ustedes leer, evidentemente, pero aquí dice advertencia sobre el cólera. Y da varios consejos de tipo nutricional, anímico, etcétera,
pero destaca el consumo de esencia amarga y vino o un licor fino antes de las comidas. Lo interesante es que, es cierto, el gobierno tomó ciertas medidas y luego, bueno, como ha pasado con el COVID, ¿verdad? Perdón, por factores epidemiológicos, ¿verdad? La reducción del inóculo, por la muerte, la tolerancia, inmunización, etcétera. Ya lo peor fue mayo y todavía parte de junio. Pero ya en julio, a mediados, ya el cólera prácticamente había desaparecido. Es muy bonito porque ahora les voy a mostrar un diario en que Hoffman publicaba. Hoffman habla de eso, de que hubo epidemias simultáneas de cólera y de disentería, y además habla del momento en que la epidemia ya ha bajado. Él desarrolló su propio medicamento que le llamó medicina anticolérica, mixtura cónica o esencia tónica. Y esta se la daban en esa época lo que hubo que hacer fue sacar a los presidiarios para que condujeran las carretas que llevaban a los muertos. Y entonces a los presidiarios les daban de tomar esta esencia tónica, ¿verdad? Que era licor fino, no guarapos, licor fino y gotas amargas. Una de dos, o estaban muy borrachos y no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, o realmente sí funcionó, ¿verdad? De manera preventiva. No, según Leonardo, bueno, ya, Leonardo falleció lamentablemente. Leonardo me explicaba como epidemiólogo que era y microbiólogo muy reputado, que efectivamente el bacilo es muy susceptible al alcohol, y cuando hubo un ingreso desde Perú, que él lo trabajó muy de cerca, allá por los 90, realmente el bacilo del cólera, si uno lo expone a limón ácido o a un licor fino, en menos de un minuto se muere. Entonces lo que Leonardo decía era que sí, que si uno, que gente de cierto nivel social, de hecho don Juanito tuvo cólera y estuvo un poco enfermo, pero esa gente solía antes de las comidas tomarse un coñac. Entonces me decía Leonardo que ya una vez que el bacilo llega, ¿verdad? al intestino, ya libera cristales masivamente, ¿verdad? Se reproduce por millones y ya no hay nada que hacer, pero si el bacilo entra en contacto con el alcohol, ahí muere. Entonces, posiblemente sí funcionó. Y tan es así que cuando pasa la epidemia del cólera y se empieza la segunda etapa de la campaña, yo me encontré un documento donde está la recomendación, verter de 20 a 30 gotas de esencia tónica en coñac o vino fino. Pero ya para la segunda etapa no hubo afecciones importantes de cólera. Hoffman incursionó en el periodismo. Sobre eso había un poco de ideas confusas, pero logré esclarecer eso. Realmente este periódico, que se llamaba Periódico Alemán de Costa Rica, era para la comunidad alemana, lo hizo con su amigo Streber y con Francisco Kurze, que fue un ingeniero a quien le debemos el edificio de la Fábrica Nacional de Licores, está ahí todavía. Le debemos el Palacio Nacional, que lamentablemente lo botaron. Le debemos la Capilla del Sagrario original, y algunas otras construcciones muy importantes. El Colegio San Luis Gonzaga, el primero, ¿verdad? Porque lo botó el terremoto de 1910. Y ahí es donde, en este documento, es donde Hoffman habla de estas dos epidemias concurrentes, ¿verdad? Y otras cosas más. Y ya para ir avanzando, ya para hacia el final, lamentablemente, Hoffman enferma. Y no se sabe de qué. Él comienza, si ustedes ven, a mí me decían los médicos que mencioné antes, Carlos, el doctor Arguedas y Vladimir, esta foto denota a una persona enferma, tipo una papada muy pronunciada, las manos muy abotagadas, gordo, más bien, un poco, muy diferente de la descripción de aquel señor Juan Blas de Negas, que decía que era un hombre alto. Yo calculo que Hoffman medía tal vez 1,80 m, un poquito más, fornido, etcétera. Ese no es el Hoffman que describieron esas personas. Esa foto, según mis análisis, esa la tomó un estadounidense, Buchanan, fue tomada en la segunda mitad del 57, ya él estaba bastante enfermo. El problema es, y eso él lo comenta en una de sus cartas, los dedos se le habían endurecido. Se le habían endurecido y ya no podía ir al campo a recolectar plantas animales, pero no podía ejercer como médico tampoco. Y cuando don Juanito se entera de esta situación, propone una pensión vitalicia, pero ojo, como lo digo ahí, el Estado le debía 2.700 pesos. Imagínense 2.700 pesos. Si les digo que un médico de pueblo como Don Francisco ganaba 100 pesos al mes, imagínense lo que era 2.700 pesos, eran los salarios de más de 2 años. Y el gobierno comenzó a pagárselos, pero por toda la información que yo pude darle seguimiento, no hubo tiempo de cancelarle toda la deuda. Pero sí, el gobierno se portó muy bien con darle esta pensión vitalicia a partir del 1 de marzo del 58.
Este es el acta de defunción. La dejé con la redacción de la época. Dice aquí que murió de una enfermedad crónica de la médula celular y del intestino mayor después de una agonía de 11 horas. Si quiera profundizar en eso, si quieren adquirir el libro, ahora lo tendremos ahí más adelante. Pero este fue del doctor Félix Olivela, que era un español. Él fue el que pudo atender al doctor Hoffman al final de su vida. Y vean el nivel de deterioro de su escritura, o sea, por el problema del endurecimiento de sus dedos. Esta es la firma de cuando él, la que presenté al puro principio, se comprometió a ir con los demás alemanes a pelear por Costa Rica. Esto es en Rivas, firmando el documento de los heridos. Vean ya después en un primer testamento y vean al final. Totalmente deforme los rasgos de su firma, ¿verdad? Ante esta situación, él decide irse para Punta Arenas, para ver si el calor del puerto de Punta Arenas, calor porteño, le puede mitigar, le puede atenuar su padecimiento. Entonces atraviesan efectivamente el puente, ese puente estaba ahí en esa época, ¿verdad? En Nagarita, el del Río Grande, es todo este sector que les mostré antes, los Montes del Aguacate, el puente de Arco de Jesús María, que está ahí también todavía, con la ilusión de ver si podía mejorar. Lamentablemente, cuando llegan allá hay una epidemia de tifoidea. Y según mis análisis, Emilia, su esposa, se contagia como los 3 días y muere muy poco tiempo después. El día 12 de febrero, ellos según mis cálculos se habían ido como el 6 de febrero. Entonces, realmente fue un golpe ya demoledor. Él queda abatido anímicamente, prepara su testamento, ellos no tuvieron hijos y decide desde su lecho de moribundo enviarle un mensaje a don Juanito Mora. ¿Por qué? Porque justamente había habido elecciones y don Juanito asumió el poder el 8 de mayo. Esta es la crónica de Costa Rica de la época del 11 de mayo. Aquí está el mensaje, aquí dice, mensaje de su excelencia, el capitán general presidente de la República, excelentísimo, al Congreso. A raíz de eso, él le envía el mensaje felicitándolo por haber sido elegido por 3ª vez presidente de Costa Rica. Imposible leer esto, pero voy a leer los pedacitos que están, los fragmentos que están en amarillo, que son muy significativos. Dice así: en mis últimos momentos, cuando la ley de la naturaleza me coloca en el preciso término del ser entre la nada, he tenido la plausible noticia que el pueblo de Costa Rica, reconociendo la rectitud de sus principios, su amor al orden y a la prosperidad de su gobernado, ha vuelto a proclamarlo por cautivo de sus destinos. Yo también, aunque he nacido en un suelo muy distante, pero agradecido a la República que tan benignamente me acogiera, no puedo menos que desear su engrandecimiento, su felicidad. Concluye diciendo que he puesto un pie ya en el borde del seguro, pero procuro conciliar mis ideas para manifestar mi deseo. Quiera el cielo cerrar la vida de su excelencia para la felicidad y grandeza de la joven familia. Estos son los votos de su humilde servidor, por impedimento de Carlos Gómez y Marco Rico. Ya no podía escribir, evidentemente, y Cuel toma de dictado, ¿verdad?, este mensaje tan significativo. Muere el 11 de mayo en la calle del Estero, que es la calle que está aquí marcada. Este mapa lo hizo un alemán, Francisco Cursi, a quien ya mencioné. Y lo entierran en Esparza y permanece 70 años en el abandono, su tumba, junto con su esposa, ¿verdad? Y no es sino hasta el 1 de mayo de 1929, cuando se erige y se devela la estatua de don Juanito frente al edificio de Correos, que se propone, al parecer fue don Ricardo Fernández Guardia, el historiador, propone que se busquen los restos del doctor Hoffman y le encargan la tarea a don Anastasio Alfaro, como director del Museo Nacional, que busque los restos de Hoffman. Don Anastasio va a Esparza y por fortuna, por dicha, todavía quedaba un pedacito de lápida y estaba el nombre de la esposa, de Emilia. Un rayo aparentemente había partido de esa piedra ante varios testigos, que por cierto, este señor se llama Guillermo Figueroa, es tío abuelo de mi esposa, puras coincidencias de la vida, le tocó estar ahí.
y aquí demarcaron el área que iban a desenterrar y hacen la exhumación de los restos. Y el día 29, San José se viste de gala, no de fiesta porque era una cuestión triste, y en este féretro, un féretro muy pequeñito, se traen los restos de ellos dos jóvenes que están aquí atrás está un féretro González Rico, con presidente de la República, y el ejército, era delegaciones, dicen que ese día en San José había, creo, no recuerdo si eran como 5,000, 6,000 personas por las calles, que acompañaron en cortejo los restos fúnebres de Hoffman y de su esposa. Hoy que tenemos posibilidad de tener fotos aéreas, Hoffman está enterrado aquí, como les digo, la de Clorito Picado está acá, y don Juanito está aquí, muy cerca de la entrada, frente a la Capilla de las Ánimas, o la Iglesia de las Ánimas. Así que al final de cuentas, esa sería una historia larga de relatar, porque ya les digo, Hoffman fue enterrado en Esparza, fue traído ahí don Juanito, los restos de él es otra historia, como les digo, pero los restos fueron tratados de deshacerse y tirarlos al estero para que se lo comieran los tiburones. Fueron el cónsul francés, Juan Jacobo Bonefil, los enterró en el Panteón del Estero, y muchos años después él los sacó de nuevo y los trajo a San José, y es una historia de mucha incertidumbre, porque pasó por varios puntos hasta que finalmente se le enterró donde hoy está. Al año siguiente de que yo descubrí la tumba del doctor Hoffman, fue que escribí mi primer libro. Le hicimos un homenaje en su tumba, vean, muy diferente de la original, que estaba toda percudida, muy roñosa, y ya con flores, ¿verdad? De los colores de Alemania. No le pusimos negras porque esa solo en la canción Flores Negras existe, ¿verdad? Flores negras que el destino, aquel bolero. Pero fue muy lindo, estuvo el INBio, el Instituto Nacional de Biodiversidad, fue quien más nos apoyó para eso. Pero tuvimos el concurso también de la Embajada de Alemania, del Colegio Humboldt, se tocaron los himnos del país, el amigo Dionisio Cabal y Aurelia Trejos cantaron la patriótica costarricense. Fue un acto muy, muy emotivo ese día, y ese día presenté mi libro en el Museo Juan Santamaría. Sin embargo, a mí me quedó una inquietud, y es que se trajeron los restos del doctor Hoffman de Esparza y allá no quedó nada. No quedó nada desde 1929 que evidenciara que ahí estuvieron enterrados. Entonces, en diciembre pasado, entre varios de nosotros, financiamos, organizado con nuestro grupo, la Tertulia del 56, esta placa, donde mencionamos al doctor Hoffman, y incluimos también el nombre de su esposa, porque no está el nombre de ella aquí, una mujer muy importante en su vida, y le tributamos este homenaje en diciembre pasado. Así que con eso termino. Muchas gracias por su atención, y si hubiera algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Les agradezco mucho su atención. Sí, por favor, aquí está el micrófono. Quisiera hacer un pequeño comentario, no tiene que ver con lo de la campaña, pero sí de otro médico de apellido Hoffman, que fue un gran contribuyente a la medicina de este país y a la patología. Se trató del doctor Ernesto Hoffman, que patólogo boliviano, que trabajó en Estados Unidos y que en el 1985, cuando se realizó el Congreso Latinoamericano de Patología aquí en Costa Rica, vino junto con otros patólogos latinoamericanos que trabajaban en Estados Unidos y nos abrieron la puerta para que mucha gente pudiera estudiar allá en Estados Unidos. Entonces yo digo que ese congreso fue la historia de la patología de nuestro país. Tiene un antes y un después con ese congreso, y repito, por gran parte debido al doctor Hoffman, que además promocionó la realización de varios simposios internacionales. 5 simposios se realizaron después con venida de muchos expertos. Entonces, perdón, no tiene que ver, pero es decir, el recuerdo que nosotros tenemos de él, ¿verdad? Fue porque fue hecho totalmente para ayudar a la medicina y a la patología de Costa Rica. Era nada más eso. No, muchas gracias por el comentario, por la acotación, sí.
¿Alguna Perdón, aclaración? doctor, es nada más, es como una cosa, digamos, simple. En esa escaramuza de los 14 minutos, usted puso que salieron huyendo 250 filibusteros. ¿No sabe algo de qué pasó con esa gente o...? Ellos realmente, Walker no venía con ellos. El que venía de comandante era un húngaro que se llamaba Luis Schlesinger. Y lo que pasa es que ellos subestimaron a los costarricenses. Realmente el ejército nuestro estaba muy bien armado. Tenía las armas más modernas, que eran los fusiles Minié, que llamaban. Los filibusteros nunca se imaginaron eso. Entonces fueron completamente sorprendidos. Y cuando uno va a Santa Rosa, hace poquito estuvimos ahí con Rafa, realmente los corrales son corrales bastante altos. Los filibusteros tenían la ventaja de que estaban bien apertrechados detrás de los corrales. Los costarricenses tenían que correr a campo traviesa, a campo abierto, ¿verdad? Y también por el tipo de detonación, disparaban y tenían que ponerse a cargar, ¿verdad? Entonces tenían que venir en filas, unos disparaban y mientras tanto venían los otros, pero llegó un momento en que los costarricenses vieron que era imposible combatir de esa manera. Entonces comenzaron a brincarse los corrales y por eso es que comienzan las luchas con bayoneta. Yo eso no lo había entendido muy bien hasta hace un tiempo en Sarapiquí, un muchacho, que historiador que conoce mucho de la campaña, andaba con una bayoneta y comenzó a gesticular y me quedé sorprendido de ver porque uno piensa que llegan y le meten la daga nada más, pero era una habilidad que tenían los costarricenses en su práctica para usar la bayoneta que los filibusteros no la tenían. Entonces les dio pavor, realmente pavor, y Schlesinger dio la orden de huir. Entonces, de camino a Nicaragua, de hecho, la caballería ese día no actuó, no tuvo tiempo, en 14 minutos el general Mora les iba a dar la orden de que actuaran, pero no, porque todo se acabó muy rápido. Y cuando Mora tira la caballería, los filibusteros se meten entre el bosque. Y es un bosque seco, el bosque tropical seco, típico de Santa Rosa. Y ahí los caballos no podían entrar. Los filibusteros comenzaron a escabullirse y ellos llegan a Nicaragua, pues días después, ¿verdad? Se captura de camino a algunos y se les fusila. Los fusilan en Liberia. Y cuando Schlesinger llega a Nicaragua, Walker lo llama a juicio. Y Schlesinger tiene que huir. De hecho, Schlesinger huyó y se fue a vivir a El Salvador porque Walker lo iba a matar. Dijo que era imperdonable que hubieran perdido con los costarricenses. Y una de las cosas que Schlesinger dijo fue que es que Costa Rica tenía muy buenos instructores europeos. Y cuando uno revisa las listas de los oficiales, aparte de los soldados, ¿verdad? De los oficiales nuestros, ahí no había ningún extranjero, porque Fombuilo y ellos estaban en Liberia. Entonces fueron los costarricenses los que lograron derrotar de esa manera las huestes filibusteras. Pero sí, yo creo que al final de cuentas, ya sumando, tal vez morirían, tal vez unos 50, y algunos morirían de camino, ¿verdad? Lógicamente, por deshidratación y por todo lo demás. Y heridas también, claro. Edín, por favor. Gracias. Bueno, hacer algunos comentarios generales, digamos, los costarricenses caminaron a pie, ¿verdad? Ellos iban descalzos, ¿verdad? O con alpargatas. Bueno, en esa época iban descalzos. Las armas, como dice usted, don Lucón, el presidente Mora empezó a mandar cartas a todos lados diciendo y pidiendo armas y bueno, para que le ayudaran ante la inminente invasión. Y resulta que muchos países le dijeron que no, contestaban que no. Y no había en las arcas dinero como para comprar las armas tampoco, ¿verdad? Entonces Perú contestó que sí, que les iba a ayudar. Y mandó las armas, esas armas que usted habla, las mandaron. ¿Y cómo pagó el presidente Mora? Bueno, cortó árboles de caoba y devolvió esos árboles que están exactamente en la Plaza Mayor de Perú. Usted va a la plaza y usted ve unos balcones bellísimos así. Esos son nuestros árboles que él envió como pago, porque si no pagaba no le mandaban las armas, ¿verdad? Entonces, fue un sufrimiento muy grande, ¿verdad? Y don presidente Mora daba las instrucciones así como usted dice, por carta. Él enviaba las cartas y todas las instrucciones iban por medio de cartas.
el doctor Hoffman hizo una labor insigne, ¿verdad? Realmente meterse en esos lugares tan difíciles. Y todos, quiero decirles que todos esos alemanes que vinieron eran de casas nobles. Todos tienen el mismo diminutivo que yo tengo, que es una casa noble, que ellos vienen de diferentes regiones y me imagino que vienen de Coburgo, ¿verdad? La región que es donde había un rey en esa época, ¿verdad? Eran ilustres porque tenían medios también económicos para estudiar, ¿verdad? Entonces eran personas de muy alto rango, muy educados y como se ve, como escribe el doctor Hoffman, como se expresa en las cartas, se ve que también era una persona refinada, ¿verdad? Sí, no, si te hago una acotación por lo de las armas, porque las armas realmente no las mandó Perú. Esas armas las compró el gobierno nuestro a través de Eduardo Wallerstein. Eduardo Wallerstein era un cafetalero muy importante que fungió como cónsul nuestro en Londres. Y realmente las armas no se compraron para la campaña nacional. Las armas se compraron porque más o menos, eso lo ha estudiado muy a fondo Raúl y también Fernando Leitón, cuando el general Mora, aquí tuvimos un instructor polaco, se llama Ferdinand von Salisch. Von Salisch era amigo de von Bülow, estuvo como 6 meses entrenando nuestras tropas, entrenaban aquí en el campo de Marte, que era la sabana, ¿verdad? Aquí al puro frente. Y cuando el general Mora asume la jefatura del ejército, hace un inventario junto con el general Cañas y se dan cuenta de que las armas nuestras estaban en un estado deplorable. Pero no tenía nada que ver con, pues ni siquiera se habla, Walker había llegado siquiera a Centroamérica. Más bien era para que tuviéramos un ejército fuerte por los conflictos que con otros países centroamericanos, en particular con Nicaragua, que siempre hubo una situación bastante tensa. Y eso se compra realmente con fondos del erario público. Pero sí tenés razón en el sentido de que cuando hay necesidad de dinero, se recurre a un empréstito de Perú, que es ciertísimo. Pero las armas ya las teníamos antes, mucho antes. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, si no, muchísimas gracias de nuevo por su atención. Que pasen al refrigerio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente conferencia que nos recuerda lo que en algún momento un historiador dijo, que el siglo XIX ha sido el siglo más largo de la época, y agregó que el siglo XX ha sido el más corto. Y en realidad en el siglo XIX aquí en Costa Rica sucedieron muchísimas cosas que todavía no conocemos y que han sido muy importantes y han sido la base de nuestra democracia también. Muchísimas gracias a todas las personas presentes por su asistencia que enriquece la conferencia, y los invitamos a pasar aquí al frente a un